Ya bien, muy buenas tardes. El trabajo que voy a presentar tiene como título Análisis conformacional de un fragmento peptídico del primer bucle extracelular del receptor tipo 1 de angiotensina humano. Bueno, este trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Biología Estructural del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Sao Paulo. Bien. Bueno, ¿qué son los receptores acoplados a la proteína G, o conocidos también como GPCRs? ¿No? Los receptores acoplados a la proteína G son proteínas de transmembrana que contiene 7 hélices de transmembrana conectados por 3 bucles extracelulares y 3 bucles intracelulares. También presenta una región N-terminal y una región C-terminal en el lado citoplasmático, así como una hélice 8. Bien, existen más de 800 tipos de GPCRs en humanos, los cuales pueden ser clasificados en 5 principales familias. Asimismo, estas familias pueden ser clasificadas en subfamilias. ¿No? Estas proteínas son muy importantes en la transducción de señal. Bien, existen estímulos extracelulares, ¿no? Para la transducción de señal, ¿no? Entre estos están diferentes tipos de moléculas que se unen al receptor, ¿no? Así como, por ejemplo, diferentes hormonas, neurotransmisores, péptidos, lípidos, entre otros, ¿no? Se unen al receptor y el receptor sufre cambios conformacionales, lo cual va a llevar a la unión a la subunidad alfa de la proteína G y en consecuencia lleva a la transducción de señal. Bueno, los GPCRs son blancos en 30-40% de los fármacos para el tratamiento de diferentes enfermedades, ¿no? Así como desórdenes metabólicos y desórdenes inmunológicos. Entre ellos está el receptor de angiotensina. El receptor de angiotensina está relacionado a las enfermedades cardiovasculares. Bueno, existen 2 clases farmacológicas del receptor de angiotensina. Los receptores AT1 y AT2. Los efectos biológicos de la angiotensina 2 se dan por transducción de señal a través del receptor AT1. Aquí en esta figura podemos observar la estructura bidimensional del receptor de angiotensina AT1 humano. Hasta el momento no se ha determinado la estructura cristalina del receptor. La primera estructura cristalina en ser determinada de una proteína del tipo GPCR fue de la rodopsina, fue en el año 2000. ¿No? En los siguientes años fueron determinadas también las estructuras cristalinas de otros tipos de receptores GPCR, tales como el receptor beta adrenérgico, entre otros. Actualmente se están realizando muchos estudios para determinar la estructura tridimensional, ¿no? Del receptor ligado a unido al ligante. Bien, como mencioné, cuando un ligando se une al receptor, el receptor sufre cambios conformacionales, lo cual va a conllevar a la unión a la proteína G. Bien, el ligando del receptor de angiotensina es una hormona peptídica, ¿no? Que presenta 8 residuos de aminoácidos. La angiotensina 2 es el componente principal del sistema renina-angiotensina. El sistema de renina-angiotensina es un regulador poderoso de la presión sanguínea arterial. La concentración de angiotensina en plasma en individuos saludables es de 18.4 picomolar.
Bien, ¿cómo es formada la angiotensina 2? Este peptidio es formada a partir de una proteína precursora, el angiotensinógeno, ¿no? Esta proteína es clivada por la acción secuencial de dos enzimas, la renina y la enzima conversora de angiotensina, para finalmente producir el péptido biológicamente activo, que es la angiotensina de 8 aminoácidos. Bien, existen muchos estudios, ¿no?, para poder disminuir la presión arterial, ¿no?, ya que la angiotensina, ¿no?, está relacionada, ¿no?, a este tipo de evento. Entonces existen dos tipos de enfoque para el desarrollo de fármacos para disminuir la presión arterial. Entre ellos está la disminución de la enzima conversora de la angiotensina y el bloqueo del receptor AT1. Bien, la mayoría de los estudios del receptor de angiotensina en realidad han sido realizados en el receptor AT1 de roedor, ¿no? Y hay pocos estudios todavía en receptor de angiotensina humano. Esta figura muestra la interacción del receptor de angiotensina con la angiotensina, ¿no? Podemos observar aquí los residuos de aminoácidos. Aquí está la fenilalanina en fucsia, la tirosina 4 aquí en naranja, ¿no?, y otros residuos de aminoácidos en verde, ¿no? Esta sería la molécula de angiotensina y aquí el receptor. Y aquí una vista superior, ¿no?, de la interacción del receptor con su ligando. Bien, se han identificado diversos residuos de aminoácidos en los bucles extracelulares del receptor AT1A de roedor, ¿no? Varios aminoácidos que pertenecen a estos bucles extracelulares participan en la unión con la angiotensina, ¿no? Y para este tipo de estudios se ha realizado utilizando fragmentos peptídicos. Es decir, no se ha trabajado así con la proteína entera, sino utilizando fragmentos peptídicos de diferentes regiones de los bucles extracelulares, ¿no?, para poder así determinar cuáles son los aminoácidos importantes para la interacción. Bueno, aquí esta tabla muestra algunos estudios, ¿no?, que fueron así realizados utilizando fragmentos peptídicos, ¿no?, de la rodopsina en diferentes solventes, ¿no?, tanto en agua, en tampón y también en solventes orgánicos, tal como el dimetil sulfóxido. También hay muchos estudios que son realizados también en sistemas miméticos de membrana biológica, ¿no? En este caso, estos estudios son realizados para mimetizar, ¿no?, el ambiente del receptor, es decir, son estudios realizados de los fragmentos peptídicos en un ambiente hidrofóbico. Bueno, de acuerdo a varios estudios, ¿no?, con estos fragmentos peptídicos, se ha determinado que estos fragmentos son capaces de adquirir la conformación predicha para esos dominios en la proteína entera. Bueno, aquí es un estudio realizado en el receptor de angiotensina humano, en la cual se han identificado algunos residuos de aminoácidos que participan en la interacción, ¿no?, del receptor con el ligando, en este caso la angiotensina, ¿no? Entonces aquí hay, por ejemplo, en la figura A podemos observar varios residuos de aminoácidos como la isoleucina 172, la valina 179, después de estar la histidina 182, tirosina 184, ¿no?, los cuales forman una interacción hidrofóbica con la valina 3, de la angiotensina. También se ha determinado que el aspartato, ¿no?, residuos de aspartato 281 y 263 del receptor
forma puentes de hidrógeno con la arginina 2 de la angiotensina. También fue determinado de que existe también puentes de hidrógeno de la arginina 167, ¿no? Y forma puentes de hidrógeno con la tirosina 4 y la histidina 6 de la angiotensina. Y también, por otro lado, la lisina 199 del receptor forma también un puente de hidrógeno con el grupo carboxilato de la fenilalanina 8 de la angiotensina en la región C-terminal. Bueno, entonces, como mencioné, hay varios estudios que son realizados utilizando sistemas miméticos de membrana biológica. Entre estos cabe mencionar, por ejemplo, las monocapas de Lang-Muir, de las micelas, también vesículas o liposomas. Bueno, y para los estudios de interacción péptido-membrana modelo son utilizadas diferentes técnicas, entre las cuales cabe mencionar la microscopía de fuerza atómica, calorimetría isotermal, dinámica molecular, diferencial de rayos X, resonancia paramagnética electrónica, calorimetría diferencial de barredura, la espectroscopía infrarrojo, la resonancia magnética nuclear, microscopía electrónica. Bueno, en el presente trabajo fue utilizada la técnica de dicroísmo circular. Esta técnica mide la diferencia de absorción de la luz circularmente polarizada a la derecha y la luz circularmente polarizada a la izquierda. Y esta técnica se utiliza en muestras quirales, ¿no? Tal como, por ejemplo, péptidos o proteínas. Bueno, en esta figura podemos observar, ¿no? En rojo y en verde, ¿no? Representan a la luz circularmente polarizada a la izquierda y a la derecha. Y en celeste corresponde a la luz circularmente, es la resultante de la luz circularmente polarizada. Y aquí podemos observar una vista transversal donde se puede observar el vector, ¿no? En celeste aquí, que es el vector resultante de la luz circularmente polarizada. Cuando una muestra quiral absorbe luz circularmente polarizada, podemos ver que el vector resultante de la luz circularmente polarizada es alterada, como podemos ver en esta figura, ¿no? Aquí sería este vector resultante corresponde a la luz circularmente polarizada, y aquí cuando cuando la muestra interactúa con la luz circularmente polarizada, ¿no? Entonces podemos observar aquí que el vector resultante en celeste forma una elipse. No sé si da para ver aquí el vector resultante. Aquí no forma. Bueno, entonces, como mencioné, el dicroísmo circular mide la diferencia de absorción de la luz circularmente polarizada a la izquierda y a la derecha. Y esta diferencia de absorción va a depender del coeficiente de extinción, de la concentración y el camino óptico. Además, el dicroísmo circular también puede ser definido como elipticidad molar, el cual puede ser determinado, ¿no? Mediante esta ecuación, ¿no? Que es 100 veces la tangente de teta dividido por la concentración y camino óptico. Aquí se considera solamente el ángulo teta en radianes, ¿no? Debido a que como el ángulo es bien pequeño, entonces se considera tangente de teta igual a teta. Acá en esta figura podemos observar, ¿no? El ángulo teta que está aquí, que en realidad es este ángulo, aquí en esta elipse que forma el vector resultante, ¿no? Podemos observar que este ángulo, la tangente del ángulo teta es igual, ¿no? Al radio menor dividido por el radio mayor. Bueno, en el caso de péptidos y proteínas, la absorción diferencial de la luz, ¿no? Circularmente polarizada está de acuerdo con los ángulos phi y psi, ¿no? Del enlace peptídico, ¿no? En la región ultravioleta lejano, que está entre 240 y 180 nanómetros, que corresponde a la absorción del enlace peptídico, el espectro de dicroísmo circular nos brinda información acerca de la estructura secundaria de la proteína o péptido, ¿no? Y como por ejemplo alfa hélice, hoja beta plegada. Bueno, por otro lado, debido a la interacción
de las muestras quirales con la luz circularmente polarizada ocurren transiciones electrónicas, ¿no? Del amido, ¿no? Del cromoferamida, y estas transiciones electrónicas son el NP asterisco y el pi asterisco, ¿no? Cuando ocurre la transición NP asterisco se produce una banda negativa entre 215 y 230 nanómetros, y cuando ocurre la transición electrónica, ¿no? De pi a pi asterisco ocurre una banda positiva en 185 a 200 nanómetros. Bueno, aquí esta figura muestra espectros característicos de dicroísmo circular, ¿no? El espectro A, podemos observar, ¿no? Que este espectro presenta dos bandas características negativas, aquí uno aproximadamente en 208 nanómetros y aquí otro en 222 nanómetros, ¿no? Esta banda es característica para péptidos o proteínas que presentan una estructura secundaria en alfa hélice. Y bueno, el espectro B corresponde a una estructura en hoja beta plegada, ¿no? Que presenta una banda negativa entre 215 y 220 nanómetros y una banda positiva entre 195 y 200. Y la estructura, el espectro en C corresponde a la estructura aleatoria, ¿no? Que presenta aquí también una banda positiva en 220 y otra en 190 nanómetros. Bueno, un estudio anterior determinó de que el primer bucle extracelular del receptor presentaba un aminoácido, no, un residuo de aminoácido importante, la tirosina 92, ¿no? Que es importante para la interacción del receptor con la angiotensina, ¿no? Y entonces en el presente estudio fue realizado la determinación de las propiedades conformacionales del fragmento peptídico que corresponde a los residuos de aminoácidos 92 y 100 del receptor de angiotensina humano localizado en el primer bucle extracelular del receptor. Este estudio fue realizado tanto en solución acuosa como en la presencia de sistemas miméticos de membrana biológica, micelas y vesículas. Bien, aquí tenemos la secuencia del péptido, del fragmento peptídico, contiene 9 aminoácidos. Este péptido fue sintetizado por el método de síntesis en fase sólida, ¿no? Y presenta aproximadamente 44% de residuos aromáticos. Así tenemos un residuo de triptófano, 2 residuos de tirosina y un residuo de fenilalanina. Los sistemas miméticos de membrana biológica fueron preparados a partir de lisofosfolípidos y fosfolípidos. A partir de estos lisofosfolípidos fueron preparadas las micelas, ¿no? A partir de esta lisofosfatidilcolina, que es de naturaleza suiteriónica, y el lisofosfatidilglicerol, de naturaleza aniónica. Así también fueron utilizados fosfolípidos para la preparación de las vesículas, ¿no? El palmitoil o oleoil fosfatidilcolina, de naturaleza suiteriónica, el palmitoil, oleoil, fosfatidilglicerol, de naturaleza aniónica. Bueno, aquí este esquema muestra la forma de preparación de las vesículas unilamelares grandes, ¿no? Una solución de fosfolípidos de concentración conocida en una solución en cloroformio, ¿no? Fue evaporada utilizando un flujo de nitrógeno gaseoso hasta formar una película. Posteriormente, esta película fue resuspendida en tampón en pH 7. De esta forma, ¿no? Fueron producidas las vesículas multilamelares. Estas vesículas multilamelares enseguida fueron sometidas a extrusión para así formar las vesículas unilamelares grandes. Bueno, no, también fueron preparadas las micelas, ¿no? Disolviendo una masa conocida de lisofosfolípido en solución tampón en pH 7.
¿no? Y las medidas espectrales, ¿no?, del dicroismo circular fueron realizadas en un espectropolarímetro utilizando celdas de cuarzo de camino óptico de 0.05 centímetros. Bueno, esta figura muestra la carga teórica del péptido en función del pH. Los estudios fueron realizados en pH 7 y en este pH 7 la carga del péptido, que está en verde, en pH 7 tiene una carga positiva de +1. Y bueno, en este estudio fue realizado la interacción, ¿no?, del péptido tanto con micelas, con vesículas, con diferentes cargas, por ejemplo, micelas zwitteriónicas y micelas aniónicas, ¿no?, cargadas negativamente, para poder ver el efecto de la interacción, ¿no?, del péptido con los sistemas modelo. Esta figura muestra los espectros de dicroismo circular del fragmento peptídico en concentraciones en solución, ¿no?, y en diferentes concentraciones de micelas de lisofosfatidilcolina. Bueno, ¿qué observamos aquí en el espectro? Este espectro en negro corresponde al espectro del péptido en solución, sin micela. Y podemos observar que presenta una banda positiva entre 226 y 228 nanómetros. En la medida que se adiciona las micelas, podemos observar que esta banda positiva disminuye en intensidad y también que observamos un desplazamiento también de la longitud de onda, ¿no?, para mayores longitudes de onda. Y aparte de que cuando se adicionan, ¿no?, las micelas de lisofosfatidilcolina, aparece acá una banda positiva, ¿no? Entonces esto bueno, nos brinda la información de que, ¿no?, el péptido en la presencia de sistemas hidrofóbicos, ¿no?, como en el caso de las micelas, ¿no?, el péptido sufre alteración conformacional. Bueno, un estudio anterior también de un fragmento peptídico del primer bucle celular fue realizado, pero este fragmento peptídico era de un receptor de roedor, ¿no? Y este espectro muestra el espectro de dicroismo circular con una banda positiva y acá una banda negativa. Bueno, podemos observar, ¿no?, bueno, existe una similaridad, ¿no?, en los espectros aquí. Y esta banda positiva es posiblemente debido a la presencia de los residuos aromáticos, porque como mencioné, el fragmento peptídico contiene un 44% de residuos aromáticos y probablemente esta banda sería debido a la presencia de estos residuos aromáticos. Aquí también, ¿no?, como en esta figura también podemos observar, ¿no?, la presencia de esta banda entre 226 y 228 nanómetros. Bueno, un estudio anterior del fragmento peptídico también fue realizado utilizando la técnica de fluorescencia. A través de esta técnica fue también determinada que el péptido interactúa con las micelas de lisofosfatidilcolina. Fue observado que en concentraciones crecientes de la micela aumenta las intensidades de fluorescencia, aquí aumenta, y por otro lado hay un desplazamiento de las longitudes de onda de emisión máxima de fluorescencia, ¿no? Aquí, como podemos observar en solución, la intensidad de fluorescencia se da aproximadamente en 345 y disminuye, ¿no?, en la presencia de las micelas hasta 335 aproximadamente, ¿no? Y aquí podemos observar que ya permanece constante. Bueno, esta figura muestra los espectros de dicroismo circular en presencia ya de las micelas con carga negativa, es decir, las micelas mixtas de lisofosfatidilcolina con lisofosfatidilglicerol con carga negativa, ¿no? Y podemos observar también aquí estos cambios espectrales,
¿no? Acá una disminución de la banda y también un desplazamiento de las longitudes de onda y aparecimiento aquí de una banda positiva, ¿no? Entonces, también podemos ver, ¿no?, que el péptido sufre cambio conformacional en presencia de este sistema modelo de membrana, ¿no? El péptido en realidad sí interactúa, ¿no? Y aquí un aspecto importante es la interacción electrostática, porque el peptidio está con carga eléctrica positiva, +1, y aquí y este peptidio interactúa con estas micelas con carga negativa, ¿no? Y un estudio anterior también mostró la interacción del péptido con estos sistemas de membrana modelo, utilizando también la técnica de fluorescencia. Aquí, como podemos observar, ¿no?, hay aumento de la intensidad de fluorescencia y también hay un desplazamiento del comprimento de la longitud de onda de emisión máxima de fluorescencia. Bueno, los estudios también fueron realizados utilizando vesículas unilamelares grandes, ¿no?, tales como el POPC y las vesículas mixtas de POPC y POPG. Bueno, como podemos observar en esta figura, ¿no?, en la presencia de esta vesícula suitoiriónica, las alteraciones conformacionales no son tan significativas como en el caso anterior, ¿no? Y aquí no aparece la banda positiva, como en el caso anterior, ¿no? Más en la presencia de POPC, POPG, ahí podemos observar también casi una disminución, ¿no?, de las intensidades de la banda positiva y también un desplazamiento también de las longitudes de onda. Y bueno, aquí sí no aparece también aquella banda positiva, ¿no? Pero de todas maneras estos cambios conformacionales también nos indican, ¿no?, de que realmente el péptido se ha unido a esta membrana modelo. Bueno, de acuerdo a los resultados podemos concluir, ¿no?, que el fragmento peptídico del primer bucle extracelular del receptor AT1 humano interactúa tanto con las micelas y con las vesículas unilamelares grandes, tanto de naturaleza suitoiriónica y aniónica. Y esta información es muy importante para poder elucidar los mecanismos de transducción de señal de la angiotensina, ¿no?, y verificar la interacción del receptor con su ligando. Bueno, quería agradecer al CNPq por el financiamiento de este trabajo. También quería agradecer al Laboratorio de Biología Estructural del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Sao Paulo por la realización del experimento y al Departamento de Biofísica por la síntesis del péptido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.